Que en mi computadora. Ahora sí, muy bien. Con esto, amigos, pues como ven, dice el tema, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Bueno, taller número uno, ¿qué es lo que vamos a aprender? A generar ahorros y riquezas, el cual pues voy a entrar a los puntos importantes. La información que hoy vamos a presentar no debe ser interpretada como una inversión legal, asesoría tributaria, no es una oferta o venta ni una solicitud para comprar ningún valor, seguro o cualquier otro producto financiero. Este taller es más que todo con fines educativos y nuestra campaña nacional de educación financiera tiene como objetivo generar conciencia y educación financiera. No vamos a aprender todo durante el transcurso de un solo taller, sin embargo, esperemos que aprenda a ganar más confianza y tomar medidas para alcanzar sus metas como parte de nuestra campaña, animarle, ayudar y empoderar a otros para que hagan lo mismo, ¿verdad? Para ayudarnos a preservar la integridad de este contexto, pedimos que no tomen fotografía, que no tomen videos. Nosotros nos encargamos de grabar la serie y eventualmente se las compartimos para que igual lo puedan ver tantas veces sea necesario. Como saben, y para los que es primera vez que se conectan con nosotros, pues tenemos una meta de educar 30 millones de familias para el 2030 y este número cada vez avanza mucho más rápido y de esa manera creemos que podemos revolucionar esta industria financiera a través de la educación y a través de un sistema que permite que muchos nos beneficiemos. Todos los días estamos inundados de información, muchos ofrecen asesoría financiera, pero lamentablemente no cuentan con la experiencia o con la licencia en la industria y aquellas en la vieja industria tradicional solo se enfocan únicamente en uno o dos aspectos de sus finanzas. Aquí en WSB nosotros nos buscamos poner una imagen total y un enfoque integral de lo que vamos a aprender durante los 5 clases de esta semana. Nuestros talleres lo van a educar y empoderar para convertirse en su propio administrador de dinero, ya que no hay nadie mejor para administrar su propio dinero que usted mismo, pero tenemos que estar de acuerdo que la preparación es vital. ¿Qué vamos a aprender en el taller? Estos son los puntos más importantes para identificar. Vamos a aprender a identificar cuáles serían nuestras metas financieras, aunque todavía yo no tenga los recursos para lograrlo, pero tenemos o debemos tener metas financieras. Mentalizarnos en lo que llamamos una base financiera y cuál es la fórmula de la riqueza y cómo esto nos beneficia y comprender los efectos del tiempo y la inflación en cuanto a mis activos. Esos son los 4 puntos que vamos a aprender en la siguiente hora y de acuerdo con eso comenzamos. Entonces, para generar riqueza tendríamos que entonces tener claro lo que llamamos el concepto del dinero. Pensemos en lo siguiente. ¿Quién de nosotros recuerda ese primer trabajo? Yo sí me acuerdo. ¿Saben por qué me acuerdo? Porque era en una fábrica donde el calor estaba tremendo y como vivo en la ciudad de Houston, Texas, y precisamente fue en un verano, ¿cómo lo podría olvidar? Eso significa que también pues me voy a acordar de mi primer cheque en Estados Unidos de Norteamérica, el cual me sorprendió bastante porque la cantidad que yo esperaba era un poquito más alta. Sin embargo, pues esa cantidad fue mucho menos, ya que pues había que pagar impuestos y otras deducciones al cual yo no estaba muy claro. Pero la pregunta importante aquí es, recordamos a la vez si alguien nos enseñó acerca del valor de ese dinero que ganamos. Cuando teníamos 18 años, cuando teníamos 16, 19 años, depende de la edad, cuando generamos ese primer cheque. ¿Quién nos enseñó ese valor del dinero? ¿Y a qué nos referimos con el valor del dinero? Nos referimos a haber creado un hábito, una cultura de apartar el 10%, independientemente de la cantidad de ese cheque. Imagínense ustedes qué hubiera pasado o qué pasaría con el presente de muchas personas que hoy en día ya tenemos, digamos, 40 años o 30 años o 50, si alguien nos hubiera enseñado o nos hubiera quedado claro la importancia de ese 10% en cuanto al valor de mi dinero. Porque eso se refiere, si yo entiendo el valor de mi dinero, entonces voy a entender la importancia de establecer el hábito del 10%, que eso lo vamos a hablar muchos en los siguientes talleres. ¿Cuáles son las cosas más comunes para que las personas planifican? ¿Y por qué debo de considerar esto un hábito?
Bueno, usualmente algunos vamos a planificar para escuelas, estudios de nuestros hijos una vez que tenemos hijos. Hoy precisamente la persona que me dio raya en el Uber, porque tomé el Uber varias veces este día, me estaba diciendo que le gustaría tener hijos, pero precisamente dice que quiere tener cuando tenga sus primeros $100,000. Imagínense ustedes. Ya las personas consideran, antes de tener hijos, tengo que saber ahorrar para la universidad, vacaciones, viajes, compromiso de bodas, ¿por qué no? Mi primera casa y la más grande, la más importante de todas, nuestra jubilación. La pregunta es, ¿para qué está usted planificando en el 2025? ¿Cuáles sus metas que usted necesita establecer? Y algo que le voy a esclarecer, es importante usted establecer metas independiente usted no cuente con los recursos todavía para alcanzar estas metas. Y se lo está diciendo alguien que precisamente no tenía los recursos, pero que vio la importancia de establecer metas financieras que fueran claras y específicas. Bien, para esto entonces vamos a establecer lo siguiente. Estas metas se van a ir reevaluando, ¿verdad? A través del tiempo, a través de la estabilidad financiera. Pero una vez que comenzamos a ahorrar y a construir nuestro futuro financiero, que sean concretas, es muy probable que terminemos, si no tenemos el plan, es muy probable que terminemos gastando más dinero y nos falta el dinero cuando lo necesitamos. O sea que cuando no hay metas, entonces el gasto siempre va a llegar y va a ser probablemente la prioridad, consciente o inconscientemente, ¿de acuerdo? Por lo cual entonces vamos a establecer las reglas de las metas. Las metas financieras generalmente se basan, vean ustedes, en cantidad y tiempo. O sea que estos son los dos factores con el que voy a iniciar. Claro que va a haber un factor más que vamos a ir hablando más adelante en cuanto a ganancias de intereses y impuestos y otras cosas, pero los factores iniciales es la cantidad y el tiempo requerido. Edades diferentes tendrán diferentes objetivos y plazos. Por ejemplo, una persona que quisiera tener una meta a corto plazo, digamos que estas se consideran en un año, ¿y cuáles son esas? Pues usualmente es pagar alguna deuda de tarjeta de crédito que esté demasiado grande, el interés, o algunos, pues, ¿por qué no? Y para irme de unas ricas y merecidas vacaciones. Comenzamos el verano, pero que si no planificamos a principio de año que me iba a ir de vacaciones, ya cuando vemos a otras personas en las playas disfrutando o en X lugar, pues a uno se le antoja también. El problema es que como yo no hice un presupuesto, yo no hice una meta, entonces ¿con qué me voy a ir a disfrutar? Bueno, ahí es donde comenzamos a crear endeudamiento. Usamos una tarjeta y eso no es la mejor manera, pues, de irse de vacaciones, ¿de acuerdo? Esas metas son bastante, pues, algunas personas hacen esto, consideran a 6 meses, se ponen a ahorrar y para vacaciones, el cual no es tan complicado. Las complicadas comienzan cuando ya estamos pensando a medio plazo. ¿Por qué? Porque estas me van a requerir de unos 5 años y muchas veces nuestra intención es que tenemos yo lo que llamo es la disciplina emocional, porque como que no da mucho satisfacción pensar que hasta 5 años, que voy a esperar. Porque como seres humanos todos queremos lo que llamamos gratificación inmediata. Pero ¿qué pasaría si en vez de irme a endeudar con ese carro, mejor planifico 5 años antes para tener una buena cantidad y de esa manera tener yo ese poder de negociación? Eliminar, por ejemplo, vuelvo y repito, esas deudas de tarjetas de crédito que son las que usualmente afectan más. Pero imagínate, estas son las que ya se complican más. 5 años en adelante. ¿Por qué estas se complican más? Porque al principio simplemente voy a hacer ese ahorro, pero no voy a tener un beneficio inmediato. Pero eso no significa que no lo deba de hacer. ¿Y cuáles son estas? Pues sería como la educación para mis hijos, el down payment para una casa, o sea, el inicial. Porque imagínate que en estos tiempos, si uno habla de cuánto vale una casa promedio en Estados Unidos, estamos hablando de $500,000. Y lo ideal es que yo tenga el 20% del valor de esa casa, o sea que serían $100,000. Y esto es nada más para, como quien dice, el inicial, sin incluir lo que voy a ocupar como amueblar y todas estas cosas que voy a requerir. Entonces, probablemente ya empiezo a considerar que la cantidad va a ser más de $100,000. Pero la más importante de todas es esta: nuestras vacaciones permanentes, o sea, de donde ya llego a la jubilación. Técnicamente la jubilación es tener el suficiente dinero
que me cree, oiga bien, lo mejor dicho, los suficientes activos que me creen los intereses necesarios para yo tener un estilo de vida. Por eso estas metas ya me van a requerir mucho más tiempo. Al final del día, cada objetivo debe estar emparejado con una acción. La pregunta es, ¿qué está haciendo para lograr estos objetivos? ¿Qué debería estar haciendo? Y eso es lo que vamos a descubrir en el resto del taller. Bueno, como inicio, lo que debería de comenzar es hacer mi estrategia personal. O sea, hacer una estrategia personal donde voy a colocar cuál es el propósito de que quiero ahorrar. Y como ven, aquí tengo una lista, ¿no? De muchas cosas. En caso que usted no había pensado, aquí le vamos, como dicen, le vamos a ayudar a que su mente comience a meditar y decir, oh, wow, me parece que yo necesito ahorrar de repente para una propiedad de inversión o de repente para un aniversario o de repente para, qué sé yo, ¿no? Para una boda, para aquellos que no se han casado todavía. Y ahí están los diferentes propósitos por el cual yo debería de estar creando ahorros. ¿Me explico? Sin embargo, ahora la pregunta es qué voy a empezar a hacer. Bueno, esta es la fórmula más importante que ustedes se deberían de llevar en este taller. ¿Y qué dice? Y esto también lo van a encontrar en el libro Rescatando Nuestro Futuro. Dice, para poder determinar cuánto necesito, vamos a usar la siguiente fórmula que se llama 10-20. El 10 significa que como regla de oro, yo debería de proteger 10 veces los ingresos anuales que genero para mi familia o para mí mismo. Entonces significa que si tengo aproximadamente ingresos de 50,000, medio millón de dólares es lo que yo necesitaría proteger, que lo vamos a ir descubriendo en el resto de las clases, que es la protección adecuada. Sin embargo, vean lo que dice 20 veces de mis ingresos anuales. O sea que si me baso en esa misma cantidad de 50,000, 20 veces de mis ingresos anuales sería 1 millón de dólares. Si lo calculamos, si lo calculamos, ese $1 millón generando un 5% me genera $50,000. O sea, como quien dice, 20 años de mis ingresos me van a generar un ingreso anual. Lo repito una vez más, 20 años de mis ingresos me van a generar un ingreso anual. También eso significa que para aquellos que ganamos un poco más, quiere decir que la cantidad es mucho más grande. Yo hago una pregunta, ¿verdad? Yo hago una pregunta, siempre le digo a las personas y les digo, ¿cuánto dinero crees que cuesta jubilarte a ti, retirarte? O sea que si tus ingresos son de $100,000, todavía toma más dinero jubilarte. O sea, entre más gano, más alta es la cantidad que se requiere para yo poder crear mi independencia financiera. Por esa razón es necesario tener mi análisis financiero. Una vez que tengo ese análisis financiero que es basado en el 10-20, entonces voy a crear la estrategia financiera del PFS, el que constantemente me va a decir, ¿verdad? Que también lo estoy haciendo cada mes, porque este PFS se debe de hacer cada mes. Aquí en nuestra casa, quien se encarga de este pequeño o gran trabajo, diría más bien, es mi esposa. Mi esposa, esto prácticamente es un trabajo donde ella nota prácticamente todo lo que entra y todo lo que sale y eso nos da una dirección mucho más clara. Podemos apoyarnos en calculadoras financieras que existen varias. Si el caso es para deudas, también hay para eliminar deudas, para comenzar los ahorros, que ahorita les voy a mostrar qué tipo de calculadora financiera les damos para que ustedes vayan y pónganlo en práctica. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden que cualquiera que sea la estrategia que utilice, ¿verdad? Posponer no debe ser parte de la estrategia. No es dejarlo para mañana. Tomar acción inmediatamente es lo que realmente le va a permitir a usted tener ese control de su dinero. ¿De acuerdo? Por lo cual, esta es la primera calculadora que pueden usar. Esta calculadora, si ustedes la escanean, ahí les va a abrir en su teléfono inteligente o de cualquier aparato que tenga cámara, los va a llevar a donde ustedes mismos van a poder poner las cantidades, el rendimiento promedio y por último, para qué fecha lo quiero hacer. Como parte de la educación financiera, nosotros recomendamos quedarse con un interés de rendimiento razonable.
Razonable sería un 8%. ¿Se puede ganar una cantidad mayor? Por supuesto que sí, pero estamos hablando de crear una riqueza de constancia, de disciplina. Entonces vean ustedes cómo se calcula y cómo va haciendo sentido esto. ¿Cuánto voy a necesitar ahorrar por mes para tener ese $1.000.000? Bueno, depende de la edad y depende del tiempo. ¿Se acuerdan que dijimos que esos eran los factores de inicio? Bueno, ahora vamos a agregar la tasa de retorno. Si le agregamos al tiempo, ¿verdad? Y la cantidad del 8%, tengo 25 años y lo quiero para edad de 65, mi cantidad a ahorrar son $284, $286,44. Genial. Bastante accesible para cualquier persona de 25 años. Sin embargo, quiero que noten cuando te demoras, cuando lo dejamos para después, para mañana, para más tarde. Significa que ahora son 10 años, vamos a decir. Yo a veces me ha tocado retar, no retar, pero darle la oportunidad a personas cuando me dicen, lo quiero pensar, no se preocupe. Lo quiere pensar por 5 años, lo quiere pensar por 10 años. ¿Cuántos años le gustaría pensarlo? Pero déjeme le muestro lo que representa pensarlo. Si usted se demora 10 años en iniciar, ahora la cantidad ya no va a ser 286 para alcanzar esa misma meta, ahora la cantidad son 670. O sea, como quien dice, le incrementó $390 más. ¿Quiero ahorrar $390 adicionales porque me esperé 10 años? ¿O quiero mejor ahorrar 286 y empezar inmediatamente? Yo creo que yo elijo la primera, si tengo 25 años, para aquellos que todavía están relativamente jóvenes. Sin embargo, vea usted para el que se demoró todavía 20 años en iniciar. O sea que en vez de haber comenzado a los 25, comencé a los 45 y ahora la cantidad es notablemente alta, 1.697, el cual hay una diferencia de más de $1.400 adicionales por haberme esperado 20 años. Amigos, si ustedes calculan esos $1.400 por año, por 20 años, es un déficit tremendo, ¿sí o no? Por eso es que la introducción del taller es ¿cuándo creen que debo de comenzar a ahorrar ese 10%? Desde que genere ese primer cheque. Para aquellos que tenemos hijos, es importante, es vital que les demos esa educación. Ustedes saben que la cultura asiática, como los japoneses, los vietnamitas, los chinos, ellos comienzan este ahorro no de 20, perdón, no de 10, sino de 20, 30% entre sus 18 y 19 años. Por eso a los 40, la mayoría de ellos están ya casi alcanzando su independencia financiera. Para nosotros en nuestra comunidad a veces hemos llegado a los 40 y todavía queremos pensarlo. Imagínense ustedes, ¿no? Qué tremendo sería, o mejor dicho, qué tremendo es cuando no nos damos cuenta de la importancia del tiempo. O sea que en esta lámina lo que queremos que se lleven, que esté en la página 8 de su libro, es que vean la importancia del tiempo para comenzar. Trabaje con alguien sus metas para evaluar su situación actual, desarrolle una estrategia para alcanzar, ¿verdad? Alcanzarlas y lo que hará después para lograrlo. Esos son sus objetivos. Recuerde que yo le dije al principio, tal vez no tengo estos recursos. Tampoco estamos diciendo que no es posible para una persona de 45 años poder ahorrarse esta cantidad. Por supuesto que creemos que es 100% posible, ¿de acuerdo? Así que tampoco aquellos que tienen ya más de 40 no se sientan que están como quien dice abandonados, que no tienen una oportunidad. Créanme que sí la tienen, porque aquí hay muchas personas que ya rebasan esa edad pero sin embargo que están ahorrando cantidades como esta y aún más. O sea que, como quien dice, usted va a poder. Solo manténgase en la jornada o más dicho en el camino, ¿verdad? En ese camino que va a pasar. Bueno, en ese camino, amigos, debemos de prepararnos, como dicen, la vida, las cosas pasan. Se me puede dañar el carro, podría tener alguna pérdida de algún tipo de propiedad, ser un ser querido, así como nuestras metas pueden ir alejándose debido a situaciones financieras, ¿de acuerdo? ¿Verdad? ¿Me explico? Me encanta ese pregunta. Yo tengo 54 años, ¿acaso no puedo? Por supuesto que usted puede. Tenemos personas de 60 años que han iniciado. Tenemos personas, lo importante es que usted defina su meta. Tal vez usted no la va a definir a 1 millón, pero podría definirla a $500,000. Usted tiene un espacio de entre 11 y 12 años, o sea que por supuesto que usted podría juntar una cantidad razonable siempre y cuando esté dispuesto a comenzar. ¿De acuerdo? ¿Qué le gustaría, cómo le gustaría sentirse seguro cuando estas situaciones pasan? ¿Me explico? O quisiera depender de donaciones o de que alguien más se compadezca o usted tener la oportunidad de poder resolver cualquier obstáculo que se le presente.
Prepárese para estos eventos inesperados teniendo una base financiera adecuada, que más adelante lo vamos a mostrar en una foto para que le haga totalmente sentido. Entonces, todos estos talleres, la serie completa va a ser basada en esta estructura. Crear una base financiera. Y como ustedes ven, aquí dice fondo de emergencia, eliminación de deudas, inversión y protección. Entonces, la pregunta del millón para aquellos que vienen comenzando, que este es su primer taller, escúchenme lo que les voy a preguntar. De estas cuatro, ¿verdad? ¿Cuáles ustedes pusieran como número uno? Lo pueden escribir en el chat si quieren. ¿Cuáles pusieran como número dos? ¿Cuál fuera su objetivo número tres? ¿Y cuál fuera su objetivo número cuatro? ¿Cuál fuera su objetivo? Vamos a ver quiénes comienzan a compartir. ¿Cuál fuera su objetivo? Eliminar deudas, dice Jurelski Verdesia. Genial. Protección adecuada, eliminación de deudas. ¿De acuerdo? Recuerden, vamos a poner mi número uno, mi número dos, mi número tres, mi número cuatro. Protección adecuada número uno, dice Daniels. Perfecto. Bien. La realidad, amigos, es que ninguna de sus respuestas realmente es equivocada, ¿verdad? Ninguna va a ser equivocada. Sin embargo, hay un orden que define todo. Vuelvo y lo repito. Ninguna de sus respuestas va a ser equivocada, pero hay un orden que a mí me hizo mucho sentido 21 años atrás y que gracias a ese orden, hoy en día, mi esposa y yo podemos disfrutar de una gran estabilidad financiera. Se los explico. El objetivo primero debería de ser protección adecuada, porque usted quiere protegerse en caso de enfermedad, incapacidad o algo grave, que eso lo vamos a hablar en el taller 3 del miércoles. El objetivo número 2 debería ser eliminar sus deudas. ¿Me explico? Y el objetivo número 3 debería crear ser un fondo de emergencia de 6 meses a un año hasta llegar a su objetivo número 4 que debería ser la inversión. O sea que la inversión es la que va arriba. Pero cuando no tenemos la educación correcta, queremos el número 4, o sea, la inversión, a veces la queremos colocar acá. Y obviamente no va a hacer sentido. No va a hacer sentido porque cuando uno se decide invertir, tiene que considerar el tiempo, tiene que considerar muchos factores, no simplemente el producto, sino más que todo mi orden financiero. A mí me hizo 100% sentido. Hasta el día de hoy creo que el orden correcto es comenzar con esa protección adecuada, eliminar las deudas, crear mi fondo de emergencia hasta poder comenzar a invertir agresivamente. Y cuando digo agresivamente me refiero a considerar cantidades que sean razonables o que superen los $1,000 por mes para poder alcanzar ese objetivo financiero, el cual lo vamos a ir descubriendo a medida que la serie se vaya dando. Esta es la manera, esto es como construir, como quien dice, hacer una casa. Ninguno de nosotros, traten de imaginarse que yo quiera construir una casa del techo hacia abajo. No haría sentido. La casa se comienza de los cimientos hasta eventualmente pues ya se hace las paredes, todo lo que lleva y el techo y bien, y ya tenemos una casa adecuada. Espero que les haga sentido, ¿de acuerdo? A medida que les va haciendo sentido, pues voy a hablarles entonces, claro, el concepto de invertir, porque entre el taller del miércoles y jueves vamos a hablar de productos, pero primero, antes de hablar de productos, tenemos que entender el concepto de la inversión. ¿Me explico? Piensen en esto. Imagínense ustedes, aproximadamente yo por 6 meses, 9 meses, yo no generé dinero adicional, pero gracias a Dios me eduqué en esta parte. Entender lo que es una fórmula de riqueza que tiene que ver con invertir. Sin embargo, si no tenemos el concepto bien claro, entonces podemos meternos en problemas financieros. Se los voy a empezar a definir entonces. Cuando se habla de dinero, se refiere primeramente que tengo que tener la capacidad de ahorrar el 10 o el 20% de mis ingresos. A eso se refiere. Si usted no tiene esa capacidad de apartar un 10, un 20% de lo que usted genera, es muy complicado realmente que un plan de inversión le vaya a beneficiar. El segundo es el tiempo que lo voy a hacer. A esto, cuando habla de tiempo, se refiere a
lo que es largo plazo. Y largo plazo comenzó cuando usted ganó su primer cheque. Ahí comenzó largo plazo. Entonces, cuando pone estos dos factores juntos, el tercer ingrediente que le vamos a poner es el retorno de el vehículo financiero, la tasa de retorno, que depende del vehículo financiero, como puede ser positiva, puede ser negativa. Eso es lo que significa más, menos. Por supuesto, yo quiero eliminar los menos y quiero quedarme solo con los más. Hasta ahí yo tengo el control. Yo tengo el control de cuánto dinero voy a ahorrar en cuanto al porcentaje de mis ingresos. Yo tengo el control del tiempo que lo voy a hacer en cuanto a mis objetivos. Y también tengo el control en la tasa de retorno eligiendo un plan donde yo también puedo entender qué tipo de riesgos tengo. Donde no voy a tener control es en la inflación, el costo de vida, porque eso yo no lo controlo. Eso es más que todo controlado por el gobierno, que en el libro se lo explicamos, y donde también todavía yo podría tener control en los impuestos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero que yo tengo el control? Sí, yo tengo el control de acuerdo a donde yo pongo el dinero. Por eso más adelante vamos a entender que hay impuestos ahora, impuestos después, impuestos con ventaja. Entonces yo también tengo el control en cuanto, vuelvo y repito, donde yo pongo el dinero. Yo no tengo el control en cuanto a las leyes de impuestos, obviamente, porque eso también es establecido por el gobierno. Pero yo sí tengo el control en elegir dónde pongo mi dinero en cuanto a impuestos. Por eso es importante tener bien clara la foto. Una vez que tengo esto claro, esto me va a dar un resultado de riqueza. O sea, como quien dice, el dinero no crece en árboles, debo de trabajar por ello. Eso creo que todos lo tenemos claros. Si deseo generar riqueza, necesito educarme sobre la fórmula de la riqueza, que usted lo va a ver ahora en prácticamente en números, en una estructura específica, que es lo de la calculadora que les mostré hace un momento. Sin embargo, cuando entendemos el concepto, tenemos mejores posibilidades de realmente crear la estabilidad financiera y luego crear nuestra independencia. So, pensemos en lo siguiente. Pensemos en dinero de dos maneras diferentes. El tiempo es dinero. Esto significa que yo debo usar mi tiempo y negociarlo por dinero. ¿A qué me refiero? Pues nos referimos cuando ya somos empleados de una empresa, o no importa, yo puedo ser empleado, puedo ser emprendedor, trabajar mi propio negocio, como también podría ser otras cosas, pero independientemente de lo que vaya a hacer, el común dominador se llama tiempo, ¿sí o no? Porque si soy emprendedor, igual voy a tener que invertir tiempo en mi emprendimiento. Si trabajo para alguien, pues voy a tener que dedicarme 6 o 8 horas como mínimo. Si soy full time, si soy part time en algún lugar, son 5 horas. O sea que al final del día, independientemente en qué situación me encuentre, siempre el común dominador para generar dinero se llama tiempo. Sin embargo, el dinero haciendo dinero significa lo siguiente, que el dinero genera dinero a través del tiempo, lo cual significa que entre más tiempo le asigno a mi dinero, mejor el rendimiento que mi dinero va a tener. Lo voy a repetir una vez más. Entre más tiempo le asigno a mi dinero, mejor es el rendimiento que voy a tener. Imagínense ustedes de los ahorros que yo hice 10 años atrás, el 2015, por ejemplo. Eso significa que ese dinero ha trabajado para mí los últimos 10 años. Imagínense ustedes los ahorros que hice el 2010. Eso significa que esos ahorros han trabajado para mí los últimos 15 años y van a seguir trabajando para mí. Entonces, cuando ya defino esa parte, amigos, me da hasta emoción porque yo digo, wow, ese dinero va a trabajar para mí 15, 20 años. ¿Sí o no? Y eso realmente me da también el control de decidir dónde voy, o sea, que mi dinero lo debo de establecer desde hoy porque le voy a asignar el máximo tiempo correspondiente. Cuando no entiendo eso, entonces la fórmula trabaja al revés. ¿Y qué significa al revés? Que van a pasar 20, 30 años y voy a seguir trabajando por dinero. O sea que no importa cuántos años vayan a pasar, yo voy a seguir trabajando por dinero porque nunca me apalanqué en el dinero sobre el tiempo, ¿de acuerdo? Y por lo cual el resultado que voy a ver es el siguiente. Vean ustedes a qué me estoy refiriendo. Dice, el tiempo puede estar a favor de nuestro o en contra. Tener mucho dinero es ventajoso, pero incluso el tiempo de nuestro lado, no utilizarlo puede salirnos muy caro. Miremos entonces lo que pasa con el señor que comienza ahora versus el señor que se esperó más tiempo. Basado en la tasa de retorno de 8%, el señor que comienza temprano, a los 25 años, decide que va a dejar de desperdiciar $10 al día
que vienen siendo aproximadamente $300 mensuales, 3.600 al año. Para los 31 años, basado en ese 8% sin pagar impuestos, tiene un balance de $34.692. Vamos a pensar que él ya no depositó dinero, pero esta pequeña riqueza que tiene de $34.000 sigue trabajando ese 8% por los siguientes 16 años hasta la edad de 48, el cual ahora el monto es de $128.000 con 361. Cuando el señor que empezó temprano, el señor que se esperó mucho, dijo, wow, mi amigo ya tiene $34.000 trabajando para él, necesito comenzar. Y decide que va a comenzar a los 32 años. O sea que él se demoró, como quien dice, 7 años versus el que empezó temprano. Y esta es la definición de tiempo. Ahora él hace un ahorro desde los 32 hasta los 48. O sea, como quien dice, él ahorra por los siguientes 16 años que el señor que comenzó temprano no tuvo que ahorrar. Teniendo ahora un balance de $131.000, 221. La diferencia es muy pequeña, 3.000. Sin embargo, vean ustedes la contribución del señor que empezó temprano versus el señor que se esperó más. Son $61.200 versus 25.200. Entonces, ¿qué fue lo que definió ese resultado? No fue exactamente un producto todavía, sino fue la cantidad de tiempo que se le asignó al dinero. En mi caso, yo leí un libro que lo recomiendo bastante, se llama Retiro Libre de Impuestos en el 2007. Cuando leí ese libro me di cuenta que definitivamente el factor tiempo era muy importante cuando se tomaba una decisión de poner mi dinero a trabajar. Una vez que definimos tiempo y dinero, que hay que definir, pues la tasa de retorno. Este es como dicen la octava maravilla del mundo, porque vean ustedes, si no me llevo demasiado de esta clase, pero tan solo me llevo esta fórmula, pues créanme que ustedes ya ganaron mucho esta noche. Dice, el interés o tasa de retorno es el porcentaje de ganancia o pérdida neta en una inversión a través del tiempo. Por ejemplo, si gano $6, ¿verdad? Invertir $100 simplemente significa que gané 6%. La pregunta es, si mi dinero sigue trabajando ganando ese 6%, estos $200, ¿cuánto tiempo se va a demorar en llegar a ser $200? Puedo yo hacer la matemática a mano o simplemente me voy a apalancar en una que se llama la regla del 72. Este es un concepto matemático que quien lo hizo muy popular fue Albert Einstein, pero sin embargo, hay información que dice que existe de mucho tiempo antes. Para los que son invitados por primera vez, a lo mejor es su primera vez que lo escuchan. Para mí, la primera vez que lo escuché fue 21 años atrás, ¿de acuerdo? El cual vean entonces cómo funciona. Tomo el 72, lo voy a dividir en el interés que mi dinero gana. El resultado de esta fórmula van a ser el número de años que se duplica. Está bastante simple. Porque si yo gano 4% de mi dinero, tomo el 72, que es el número base, lo voy a dividir en 4, esta es la cantidad de años, que va a tomar esos $100 hacerse 200 a una tasa de retorno de 4%. Y ahí es donde yo me pregunté, o sea, usted me está diciendo que el dinero que yo tengo en el banco generando el 1%, ¿verdad? Que te dicen garantizado, quiere decir que al 1% en cuánto tiempo ese dinero se me duplica. Pues amigos, 72 años. Imagínense ustedes. Por eso el banco es muy inteligente y dice lo siguiente, solo escúcheme cómo el banco opera con nuestras, yo diría, emociones y con nuestra, a veces, conciencia dormida financiera. Dice el banco, le estamos pagando una alta tasa de retorno, porque a mí me lo dijeron cuando yo fui a preguntar antes de conocer esta información. ¿Y cuánto es esa alta tasa de retorno? Pregunté. Y me dijeron 0.75. Claro, cuando yo no he escuchado de nada, pues yo digo, wow, el punto 75 está, me imagino que dijo alta, pues me imagino que está bien. Pues basado en la regla del 72, amigos, son 120 años para que ese dinero se duplique. Pero cuando te vas a sacarte el dinero prestado para un carro, para una casa o para, qué sé yo, diferentes cosas, ellos te dicen, estamos cobrando la tasa de retorno más baja. ¿Y cuál es esa? 8%. ¿Viste? Entonces, cuando cobran ellos, te dicen 8 y que es bajo. Pero cuando te van a pagar, te dicen 1% y te dicen que es alto. Pero la definición es que
cómo realmente se comporta el dinero basado en esa tasa de retorno. Entonces, en este slide lo que ustedes van a notar, véanlo así, dice lo siguiente: si mi dinero está al 6%, se demora 12 años en duplicarse. Basado en eso, voy a estar sumando 12 más 12, 24 más 12, 36, y voy a doblar de 10 a 20, a 40, a 80. Perfecto. Aquí es donde empieza a hacer mucho más sentido la regla del 72 y el interés compuesto. En el momento que yo agrego un 2% adicional, automáticamente ustedes van a notar que el tiempo se disminuyó a 9 años. O sea que ya no tengo que esperar 12 años, sino que es 3 años antes. ¿Qué impacto hace eso al final? Bueno, si yo empiezo a sumar 9 más 9 más 9 más 9, llego a 36, como el otro. Pero la diferencia es que voy 10,000, 20,000, 39, 79, 159,000. Notable la diferencia automáticamente. Pero en el momento que ustedes van a notar 10%, van a notar que el tiempo disminuyó a 7.2 años. Y ahí es donde empiezo a sumar 7 más 8, serían acá 15, aquí le agrego otro 7, aquí agrego 8 y aquí agrego, digamos, 7 más, y estoy en 36, y vean ustedes el resultado ahora. Por eso yo les pregunto, ¿ustedes han notado que ahora cuando una persona financia un carro, cuando yo llegué a Estados Unidos en los 90, que llegué, y me acuerdo que los carros los financiaban a 3 años, 48 meses, 60 meses, 72 meses, y probablemente ya hay 84 meses. O sea, basado en este concepto que acabamos de aprender, ¿qué me están diciendo? Que entre más tiempo me demoro, más intereses voy a pagar. Exactamente, es 96 meses, dice Oscar. Imagínense ustedes, estar endeudado por 96 meses, lo que esta regla me está diciendo. Entonces, amigos, hay ciertas deudas que usted no quiere tener demasiado tiempo, que las quiere eliminar, porque esto como puede, 9 años. Yo lo dije hace varios años atrás. Yo lo dije, mire, muy pronto van a financiar carros a 10 años. Y creo que ese muy pronto cada vez está más cerca. Pero amigos, cuando usted está despierto, está consciente, usted sabe lo que le va a convenir basado en lo que en la información que usted está recibiendo. Bien, vamos a hacer un pequeño quiz porque ya vamos acercándonos a la parte ya finales del taller, porque solo vamos a definir impuestos, inflación y listo, la clase completa. Pero vamos a hacer un pequeño quiz. Bien, si yo coloco $100,000, escuchen lo que dice. Si yo coloco $100,000 en una cuenta garantizada a duplicar mi dinero en 9 años, ¿cuál sería la tasa de retorno entonces que me están pagando? Si la empresa dice, usted pone $100,000 y le garantizamos duplicar su dinero en 9 años. ¿Existen productos financieros? Sí, sí. La pregunta es, ¿qué tasa me está dando? Bueno, miren, tomo el 72, lo divido en ¿qué? En 8, igual a 8. Claro que sí, ustedes están en lo correcto. Excelente. Felicidades. Quiere decir que estamos en clase. Los felicito mucho. Si usted no paga, vamos a hacerlo al revés. Si usted no paga una deuda de una tarjeta de crédito que le está cobrando el 18%, ¿en cuántos años se me va a duplicar esa deuda del 18%? ¿2 años? ¿3 años? ¿4 o 5? La respuesta es 4. Si los que están contestando 4, así es, en 4 años. Por eso es bien complicado salir de las tarjetas, de las deudas de tarjeta de crédito cuando no tenemos esta estrategia del PFS y de nuestro orden financiero. Utilizando la tabla anterior, una tasa, oiga bien, una tasa del 10% de retorno, aproximadamente cuánto dinero tendría usted en 43 años. O sea, como quien dice, voy a tomar un 10% y voy a depositar $100,000, o sea, y le voy a dar este tiempo con el 10%. O sea que aquí estamos combinando los dos factores, un buen retorno y un buen tiempo. ¿En cuánto se van a convertir mis $100,000 una vez que los puse a trabajar al 10% durante 43 años? Hermoso, ¿no? $600,000. ¿Qué combinamos ahí? El buen retorno del 10% y una buena cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Amigos, para aquellos también que dicen, tengo 54, tengo 61, miren, necesitamos su ayuda urgente.
para que nos ayuden a educar los de 20 años, los de 18 años, aquellos que tienen mucho tiempo y que no saben la importancia de comenzar y ustedes serían, como quien dice, el mejor testimonio de comenzar temprano, ¿verdad? Pero que eso también les dé ánimo de pues, decir, yo puedo ayudarle a alguien. Bien, ahora vamos a definir los dos últimos puntos de la fórmula de la riqueza, que se llama inflación e impuestos, para que tengamos un resultado más concreto del concepto y luego pues vayamos entendiendo cuando lleguemos a los productos financieros por qué se llegan a esas cantidades. Bien, lo primero que vamos a definir es el costo de vida, que aproximadamente en Estados Unidos es un 3.7. Claro, en los últimos años ha estado mucho más elevado el 3.7, pero esto se define en aproximadamente 30 años. Vean ustedes. En los 70, una casa valía promediamente $23,000, la gasolina 53 centavos el galón, 25 centavos una barra de pan, y tus salarios eran aproximadamente $9,400. Estos eran los tiempos cuando el esposo salía a trabajar, la esposa se quedaba en casa, porque esos 9,400 rendían para cubrir este estilo de vida, y pues la esposa cuidaba de los hijos. Estamos hablando de los 70. Yo creo que algunos se acuerdan, a lo mejor. A medida que el tiempo pasa, ¿verdad? A medida que el tiempo pasa, llegamos a los 90, el costo de vida se cuatriplica, si ustedes ven, $123,000 casa promedio, la gasolina se incrementa $1 más, 15, 70 centavos la barra de pan aproximadamente, y los salarios, pues, no tan mal, porque se alcanzaron así a triplicar también. Entonces, en esos tiempos era cuando, bueno, el esposo salía a trabajar, la esposa buscaba un pequeño part-time, o sea, un pequeño part-time para, como quien dice, solventar, que hubiera todavía para vacaciones, ahorrar y pues otras cosas más, con el sueldo adicional del part-time de la esposa. Esto es lo que típicamente se miraba en los 90, ¿sí o no? Avancemos al 2020. Aquí es cuando la cosa se complica aún más. Y esto es antes de pandemia, después de pandemia todavía incrementó más. Casa promedio $391,000, que ahorita ya estamos en $500,000 prácticamente. La gasolina 2.17, que ya estamos en $3. La barra de pan $1.54, que creo que ya está en $2. Pero el sueldo apenas se incrementó a $56,000 en promedio, aunque unas personas tienen un sueldo mucho más bajo incluso. Estos son los tiempos cuando la esposa trabaja full time, el esposo trabaja full time, el hijo trabaja full time y probablemente hay que mandar a trabajar hasta la mascota para ver si rinde. Entre todos vamos a colaborar para ver si sacamos adelante nuestro estilo de vida. Amigos, ¿por qué presentamos esta lámina? Porque a nosotros nos interesa que piensen ustedes en los siguientes 10 años. ¿Ustedes creen que el costo de vida va a seguir incrementando en los siguientes 10 años, independientemente en qué país te encuentres? La respuesta es sí. Pero la pregunta que me voy a hacer es, ¿cuánto cree que va a estar generando los siguientes 10 años si usted se queda haciendo lo mismo que hace hoy en día? ¿O por qué no considera también incrementar sus ingresos? Porque para nosotros parte de la educación es llegar a la conclusión que sí necesito ganar más dinero o tener una oportunidad que me pueda generar un poco más de dinero. Bien, eso lo expliqué en cuanto a los salarios. La inflación también me afecta, como ustedes lo van a notar, me afecta en cuanto al salario que gano, pero también me afecta en cuanto al dinero que ahorro, que es la aversión para aquellos que decimos, es que mi dinero está seguro en el banco. Seguro que lo está perdiendo. ¿Basado en qué? Bueno, si nos calculamos a un 3% el costo de vida, $100 van a tener un poder adquisitivo en 5 años de $86. Para yo tener ese mismo poder de compra, mis $100 tuvieron que haber llegado a 116. Pero a medida que ustedes van viendo que pasa más tiempo, menos es el poder adquisitivo, más es la cantidad que se requiere que estos $100 lleguen a producir o a crecer. O sea que en 20 años mis $100 van a tener un poder adquisitivo nada más de 55, a menos que mis $100 los ponga a trabajar hoy y que entonces puedan llegar a un valor de 181 para poder tener ese mismo poder adquisitivo. O sea que el punto de esta lámina no es asustarme porque yo no puedo, como dije, controlar inflación, pero sí puedo controlar dónde pongo mi dinero para que entonces mantenga el poder adquisitivo a través del tiempo. Espero que les haya hecho mucho sentido. Bien, ¿qué está haciendo usted qué está haciendo la pregunta que hace acá? ¿Qué está haciendo el poder de compra con sus $100? ¿Está aumentando, está disminuyendo o se permanece igual? Solo hágase, ahí pregunta, ¿es la B?
O sea que mi poder de compra cada vez es menos. Por eso es que mi dinero debe de generar una tasa de retorno que de perdido supere el 4% para ganarle a la inflación. ¿De acuerdo? Y vamos entonces al último punto final, que sería ¿cuál? Bueno, un quiz más y de ahí vamos a los impuestos. Dice así, aumentar una tasa de inflación, asumiendo una tasa de inflación de 3%, ¿verdad? ¿Qué compraría usted $100 en los siguientes 20 años? ¿Cuánto compraría? Dice, si usted comienza con 100,000, ¿cuánto aumentaría este monto con la inflación de 20 años? ¿A dónde llegaría usted? ¿A 88,000? ¿A 120,000 o a 181,000? Para que mantenga el mismo poder de compra, 181,000. ¿De acuerdo? Por lo cual, mi dinero debe de tener esa constancia de crecimiento. Claro, vamos ahora a definirlo de la siguiente manera. Asumamos una tasa de inflación de 3%. ¿En qué se convertirán $100 en los próximos 20 años? ¿Verdad? ¿En qué se convertirán si mi dinero no trabajara? Se van a convertir en $55. ¿Cuánto va a necesitar usted para su jubilación en 20 años? ¿Cuánto necesitará usted para jubilarse en esos 20 años? Y pues la respuesta, una vez que hagan su análisis financiero, ustedes lo van a descubrir. Voy a la parte final de la ecuación completa de la fórmula de la riqueza, porque a eso venimos a esta clase. Miren cómo dice en el libro, página 8. Impuestos ahora significa que cualquier ganancia que estas cuentas generen, usted debe pagar impuestos en el año actual. Impuestos después se refiere al dinero que se deposita en cuentas antes de pagar impuestos, ¿verdad? Dice, el dinero sobre el que aún no se ha pagado el impuesto sobre la renta, pero pagará los impuestos después cuando usted retire el dinero, que es esta parte. Estas cuentas también se les conoce como impuestos diferidos, porque muchas veces nos confundimos impuestos diferidos con libre de impuestos. Son dos cosas totalmente diferentes. Ventaja sobre impuestos significa que por lo general no se pagará cuando se retire el dinero de las cuentas. Se le llama también dinero después de impuestos porque ya usted pagó los impuestos, como quien dice, de entrada. Vamos a definirlo de esta manera más fácil. Vean ustedes. Dice, pongamos a prueba el conocimiento. Identifiquemos el tratamiento fiscal de estas cuentas comunes, comúnmente se les da en estas cuentas. Por ejemplo, en cuentas de ahorro, ¿creen ustedes que los impuestos se pagan cada año después o ya no se pagan más? ¿A qué me refiero cuentas de ahorro? Vamos a pensar que tengo $10,000 en una cuenta de ahorro y el banco generosamente me pagó $100 de ganancia. Esos $100 me van a mandar un 1099. Eso significa que yo tengo que declarar si han recibido, si alguna vez han recibido alguna ganancia de alguna cuenta bancaria. Eso significa que yo voy a pagar los impuestos en el año recibido. Esto también aplica para otro tipo de cuentas como fondos mutuales, stocks y cualquier otra cuenta que me genere ganancia en el año actual corriente. 401k, ¿qué significa? Que voy a pagar los impuestos ahora o que los voy a pagar ya no más o simplemente que los voy a pagar después. Significa que los voy a pagar después y en la clase del viernes vamos a definir cantidades para que pues usted tenga, como quien dice, clara la foto de los impuestos. Fondos mutuales, en esto se paga cada año. Roth IRA, ¿cuándo se pagan los impuestos? Como se pagaron de entrada, ya no se pagan de salida. Por eso se le dice impuestos con ventaja. Pero a veces viéndolo así como que, ok, está bueno, me gusta, pero les voy a decir dónde hace más sentido. Aquí es donde hace mucho más sentido. En la página 14 de su libro de trabajo ahí dice, mire usted, dice, impuestos ahora serían cheques, ahorros, CDs, fondos mutuales y otros. ¿Por qué está todo? Porque aquí cualquier ganancia es 100% taxable. ¿De acuerdo? Cualquier ganancia, dije, cualquier ganancia. Estamos hablando sobre las ganancias. Bien. Ahora entonces, como las personas dicen, bueno, voy a ahorrarme en impuestos y voy a tomarme un plan de retiro tradicional como un 403B, un 401k, un IRA, anualidades o pensiones. Lo que significa, vamos a decir,
que yo le voy a decir al gobierno, bueno, yo deposité en este año $4,000 en esta cuenta. Y como este es el dinero de entrada, yo no pagué impuestos en esos 4,000 todavía. Pero esos $4,000 en 20 años o en 30 años se convirtieron en, vamos a decir, 25,000. ¿Ok? Entonces, los 25,000 representan esta salida. O sea, como quien dice, no pagué en la entrada, sino que voy a pagar en la salida. No pagué en la cosecha, no pagué en la cosecha, voy a pagar en la siembra. Basado en este número, ¿a cuándo le convendría pagar? ¿En la cantidad menor o en la cantidad mayor? Yo creo que la mayoría diríamos, pues en la cantidad menor. ¿Cómo yo quiero pagar en la cantidad mayor? Bueno, de ahí es donde empezamos a educarnos. Y claro, a mí me hace sentido pagar en la cantidad menor y no en la mayor. Pero pues si me estás diciendo que no me vas a pagar, no me vas a cobrar en 4,000, pero me vas a cobrar cuando sea más mayor la cantidad, que por eso me estás diciendo que me espere hasta los 60 años, pues no sé qué tan ventajoso de impuestos sería. Pero vuelvo y digo, ahí está el número. Usted define, o sea, yo siempre le digo a las personas, mire, usted decide si quiere pagar en la cantidad menor o en la mayor, la decisión está en sus manos, de acuerdo a donde usted elige poner su dinero. Impuestos con ventaja sería al revés, donde dice que voy a pagar los impuestos en la entrada, o sea, voy a pagar los impuestos sobre qué, sobre los 4,000. Los 4,000 llegaron a 25,000 igual, como en el otro ejemplo. Y como ya pagué impuestos de entrada, este dinero ya se me queda tax free. Eso es el ejemplo que les acabo de dar. ¿Y la decisión de quién es? ¿Pagar impuestos aquí en la entrada o pagar impuestos en la salida? Los dos ejemplos, usted decide. Aquí no los pago hoy, los pago después. Aquí en la de abajo los pago ahorita y después ya no debo. ¿Como cuáles? Roth IRA 529, seguros de vida y HSA, que quiere decir Health Saving Accounts o ahorros dentro de tu seguro de salud, que hay unos programas que dan eso para deducir. ¿Les hace sentido lo que les acabo de mostrar matemáticamente? Espero que sí. Y si no, no se preocupen, volvimos a repetir la clase, porque yo no fue que lo entendí así, dice, como dicen, de golpe, ¿no? O sea que un proceso también de verlo varias veces hasta que, ya me hizo sentido 100%. Bien. Y pues para darlo en números matemáticos sería así. Digamos que yo tengo $100, $100 me generaron $4 de ganancia, 4%, y el gobierno me dice, pues pásame el 25% de los $4, $1 es para mí, y te quedas con $3. Y luego la inflación me reclama $3 de costo de vida, pues me quedo acá. Bueno, de perdido gané lo suficiente para pagar impuestos y ganarle a la inflación. Entonces, entonces yo le diría, bueno, ¿y por qué no eliminamos a esta persona para que me quede un poquito más? Por eso la de anterior es la decisión mía, por eso le acuerdo que le dije, usted tiene el control en cuanto a cómo pagar impuestos sobre su dinero. Usted debe al menos obtener un 4% de intereses para ganarle a la inflación y pagar los impuestos. Por eso dice, si el dinero fuese un juego, ¿estaría yo ganando o estaría perdiendo? Si me voy a revisar mis números de mayo, de abril, de marzo, de febrero, de todos los meses que ya pasaron, y lo defino como un juego, ¿estaría perdiendo o estaría ganando? Yo creo que muchos a lo mejor estaríamos perdiendo sin darnos cuenta. Pero con educación financiera yo creo que podemos comenzar a ganar en el juego del dinero, ¿de acuerdo? Y acuérdense que viene el resto después, mañana, pero bueno, vamos ya llegando a los puntos finales de la clase, ¿verdad? Está buena esa. Estoy perdiendo hasta el alma, dice. Literal, ¿no? Cuando no hay educación, se pierde demasiado, ¿no? Me gusta ese comentario. Creí que ya me entendió el mensaje. ¿Qué significa para el futuro de su familia el hecho de que usted cuente con suficiente dinero como para estar libre de preocupaciones financieras? ¿Qué significa para el futuro de su familia que usted y sus hijos entiendan cómo funciona el dinero? Y vea cómo constantemente ponemos usted y sus hijos, porque usted quiere que sus hijos sean parte de este movimiento educativo. Como varias familias están acá, como los europeos, que está la familia entera. Está la papá, está la mamá, están los 3 hijos y de vez en cuando aparece hasta el perrito también. Así que, ¿por qué no involucrar a toda la familia completa? Cualquiera que sean sus metas, corto o largo plazo, todo comienza construyendo una base sólida
financiera para comprender la fórmula de la y comprender la fórmula de la riqueza. Yo creo que esta foto nos dice bastante del mensaje que esta noche hemos recibido. Espero que le mande, como quien dice, un mensaje claro. Con eso voy resumiendo los 6 puntos más importantes del libro Rescatando nuestro futuro. Yo le llamo los hábitos financieros, a ver si a usted le hace sentido. ¿Cree usted que es bueno aumentar su flujo de dinero, hacer dinero de diferentes maneras mientras puedas, múltiples fuentes de ingresos? Ese es un hábito que cambia la vida de las personas. ¿Será bueno un hábito de gastar menos y ahorrar más, equilibrar un presupuesto y aumentar mis ahorros? 100%. Reducir mis deudas y responsabilidades y vivir más, como quien dice, desestresado. Yo le llamo la fuente de la juventud eterna, que mañana voy a entrar más en ese tema. Aprender cómo trabaja el dinero, convertirse en el administrador personal de mi dinero, ya que yo soy la persona indicada, pero necesito entrenamiento. Tener metas claras financieras, construir esa base financiera a través de mis metas definitivamente va a cambiar. Y por supuesto tener un propósito, construir un legado. Mi esposo y yo tenemos un gran propósito, no solo para nuestra familia, para nuestros hijos, para la comunidad entera. Estamos interesados en que cada persona tenga la oportunidad de comenzar no solo la educación, porque no comenzar también un plan que lo lleve a una estabilidad y eventualmente a una independencia. Y por supuesto, para que todo esto funcione, tenemos que estar dispuestos a hacer cambios, cambios de hábitos y saber que vamos a tener éxito. La independencia financiera no es un sueño, amigos, es una decisión que comienza con la educación financiera de cada uno de nosotros. Así que con eso, aquí nos puede seguir en redes sociales, se llama MyWSB en Facebook, WSB, Instagram, World System Builder, en a YouTube. Y si quiere encontrar los canales en español, aquí le voy a poner la foto para que usted pues escanee estos códigos de barra y también se dé la oportunidad de ver muchos testimonios, videos impresionantes que pasamos poniendo en las redes, perdón. Ahorita le pongo ahí la foto, ahí está. Ahí nos puede seguir, ahí va a encontrar un sinfín de testimonios de personas que se han beneficiado de esta campaña, tanto por la educación, por las soluciones, por la oportunidad. Y pues sigamos para que sus redes sociales se mantengan positivas y no les salgan puras cosas que no van a agregar o a sumar a su vida personal. Espero que nos pueda seguir y podamos ahí constantemente conectarnos a través de las redes sociales. Y pues amigos, con eso dice, aquí uno de los milagros más grandes es que usted puede cambiar su futuro con tan solo cambiar su manera de pensar. Y amigos, reúnase con la persona que lo invitó, sea parte de los 30, usted ya es parte de los 30 millones de familia educada, incremente el flujo de efectivo eliminando deudas, prepare su protección adecuada, comprenda la estrategia de acumular activos y termine de completar esas metas de largo plazo. Mañana seguimos con el tema de administración, orden financiero, eliminar desperdicios de dinero y pues felicidades por haber completado la primera clase. Recuerde, la educación financiera es como un idioma. Si hoy usted les, como dijo, oh, fue bastante, tranquilos, como todo, con el tiempo lo va a ir entendiendo mejor. Para mí fue un placer, un gusto haber compartido este taller de educación financiera con ustedes. Les deseo mucho éxito y pues a menos que haya alguna pregunta, nos quedamos un rato. De lo contrario, pues felicidades y a tener éxito financiero.